Semana Santa, un tiempo tan especial, tiempo para renovar nuestra fe, pero para renovar nuestra esperanza y para renovar ese sentido salvífico que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra misión. La misión del ser humano es salvar la condición de lo humano. Tan sencillo, pero es el compromiso existencial, el compromiso de vida. De otro modo, no hay salvación, nadie se salva. Vamos al texto que corresponde a este domingo, hermana Socorro. Es curioso este acontecimiento de Jesús que entra como un gran rey. La gente dice, tiró sus mantos en el suelo, agitó palmas. Era una costumbre muy común en la época a los grandes héroes victoriosos de las guerras, de combates que regresaban, se les recibía de esta manera. Pero hay un matiz. Jesús no viene en una carroza, no viene montado en unos caballos, viene sobre una mula. Ahí ya nos damos cuenta la contradicción para la comprensión humana de lo que significa engrandecer a un rey Mesías que viene en nombre del Señor, pero la manera como viene. ¿Cómo entendemos este signo que es particular y que los evangelios lo han rescatado para mostrarnos con este detalle? Jesús montado en un borrico, pero la gente lo recibe como un rey, agitando palmas, laureles, tendiendo sus mantos en el suelo y gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Vemos que, los que lo están proclamando, los que lo están gritando, es la gente pobre, es la gente que había perdido toda esperanza, es la gente que Roma le había robado por medio de los impuestos, le había robado sus tierras, sus posesiones, y ven en él como el gran liberador. Yo no sé si comprendían en ese momento que lo estaban proclamando como el Mesías. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que la gente, el entusiasmo era porque necesitaban a alguien que los salvara, alguien que los rescatara de esa situación tan difícil en que Roma los había colocado, robándole las tierras, toda la posesión. Ellos gritaban porque lo estaban viendo que había calmado, que había curado, que había protegido, que había sacado los endemoniados. Lo vieron que traía en respuesta a todas las necesidades humanas que ellos tenían. Gente que no podía caminar, gente que había muerto y que fue resucitada por él. Los paralíticos, los ciegos veían. Entonces veían, este no será el Mesías, o tal vez este será nuestra oportunidad de liberarnos, este será el que nos va... Pero lo curioso, lo que tú dices, ¿por qué el pueblo, si lo ve entrar en un burrito, espera en él lo contrario de las autoridades y de los otros? Esperan que él va a ser la salvación. No están fijándose tanto que entró en un burrito, no, se está fijando en que él es la esperanza que necesitan de salvación, y que puede ser que él sea el Mesías que llegaba para ellos. No se ponían con cuestiones teológicas, si viene o no en una carroza. Es, y tiran sus mantos, las palmas las cortan. A mí lo que también me llama la atención es cuando Jesús dice que vayan a tal parte, que si alguien les pregunta por qué lo desatan, le digan, el maestro lo necesita. Y yo creo que muchas veces en nuestras vidas nosotros seríamos como esos burritos. Yo me ponía a pensar que también el maestro nos necesita. El maestro, desde nuestra limitación, desde nuestra debilidad, nos necesita. ¿Nos necesita para qué? Para llevar esa esperanza que él había venido a traerle al pueblo. Que un pueblo que proclamaba y que no se estaba fijando si venía en carrozas, sino lo que él era, lo que Jesús era y lo que Jesús había llegado a significar para el pueblo, el Salvador, la esperanza que hacía tanto tiempo habían perdido, y que venía en un burrito insignificante, que nadie le había prestado importancia, porque podía haber entrado en un caballo, bien, todo esto, y ser proclamado lo mismo, pero entra en un burrito insignificante, como quien dice, es desde lo insignificante, de lo que no vale, de lo que no tiene sentido, de donde va a surgir la salvación. Y es desde esto insignificante,
pobre, humilde. Siempre Jesús está con los pobres, y aquí nos demuestra una vez más que utilizando un burrito, Él llega a la salvación para todos los hombres y mujeres. Y si nosotros somos esos burritos que nos dejamos utilizar por Él y ser sus instrumentos para llevar la salvación, estamos cumpliendo la obra que el Padre le encargó a Jesús. Sin duda, esta primera certeza es muy importante resaltarlo, que la gente que le seguía a Jesús era gente pobre. El Imperio Romano había realmente, a partir de la deuda, porque había impuesto 3 grandes tributos, había empobrecido, esa es la palabra, había empobrecido al pueblo. Sus autoridades, en vez de defender a este pueblo, al final transaron con el Imperio Romano para gozar todavía de sus privilegios y olvidarse de aquellos a quienes Dios, digámoslo así, les había encargado como pastoreo. Al final de cuentas, es la historia de la humanidad, es la historia de los poderosos que, entre comillas, humanamente y en términos mundanos, siempre ganan, a costa de los pequeños, a costa de los nadie, a costa de las víctimas, en cada etapa de nuestra historia. Pero cuando aparece Jesús, es esta gente, los nadie, las víctimas, los negados de la historia, que ven en Cristo de repente un motivo para seguir esperando, un motivo para renovarse, un motivo para comprometerse, un motivo para creer que ha llegado el momento de la salvación. Y no se equivocaron, porque a pesar de que después estas autoridades le dieran muerte, Dios lo resucitó y se constituyó en el Señor de la historia. Pero otra vez, no es el Señor que juzga, que condena, que domina, es el Señor que ama, que perdona, que restablece, que sana, que reconstituye. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Pero, paradójicamente, este hombre recibido con tanta esperanza venía en un burrito, para mostrarnos que, al final de cuentas, no es el poder del mundo el que va a darnos salvación. Es la figura de Cristo, que está por encima de toda realidad humana. Por eso es importante el discernimiento frente a las opciones y perspectivas de salvación en términos humanos. Humanamente, ¿qué es lo que buscamos para salvarnos, para sentirnos salvados? No nos cansamos de repetirlo. Poder, riqueza, placer, prestigio. Parece que son los caminos para uno sentirse salvado, pero no. Porque estas condiciones, precisamente como se van desplegando en la realidad de la historia humana, empiezan tornándose contradictorios. Porque para alcanzar el poder de dominio, estás atentando contra la vida del otro, del dominado. Para acumular riqueza, estás despojando a alguien más, porque la acumulación es despojo. Para alcanzar el placer, utilizas en tus relaciones sociales, humanas, sentimentales, al otro en su condición, entre comillas, de cosa. Por eso el hombre abusa de la mujer, por eso el mayor abusa del pequeño, por eso el dueño abusa de aquel que es su acreedor, por eso el grande abusa del pequeño, en una palabra. Y de la misma manera, el famoso prestigio que está ahora tan de moda, pero por prebendas, como las autoridades, cerrar los ojos y los oídos ante la realidad humana de los pequeños, de las grandes mayorías, para mantener un tipo de estatus, un tipo de privilegio y un tipo de poder. Por ahí no está la salvación. No es un discurso teológico, no es un discurso político, es la realidad misma. Abra los ojos, dése cuenta que por ahí no va la salvación. La salvación tiene otro camino, el camino que nos ha mostrado Cristo. Cristo, quien ha dado su vida para que la condición humana encuentre una senda de salvación. Y eso es lo que celebramos en este tiempo. Hermana Socorro, después que Jesús entró triunfante, con tanta alegría, con tanta esperanza, sabía él que había llegado su hora, porque Jesús no era sonso. Él se dio cuenta por dónde iba la salvación, pero él estaba dispuesto a entregarlo todo. En paralelo a este acontecimiento, porque hoy también en la liturgia se lee el relato de la pasión. ¿Qué significa esa entrada de Jesús en Jerusalén?
Pero como decía al empezar el programa, siguiendo este cántico del profeta Isaías, sabiendo que estaba yendo como un cordero al matadero. Pero ni en la cruz él doblegó, estuvo tan firme para mostrarnos que, por sobre todas las cosas, la vida es lo que va a triunfar. Yo creo que la convicción que tenía Jesús de que estaba haciendo el querer, la voluntad del Padre, es lo que lo sostenía. Y es lo que significa que Él vaya así, sabiendo que ya llegó su hora. Y muchas veces Jesús, sobre todo en Juan, en el Evangelio de Juan, nos habla de que cuando le dice a María, no ha llegado mi hora, pero después dice, ha llegado mi hora. O sea, Él sabía que al realizar el proyecto del Padre, llegaría el momento, que esto es una consecuencia lógica. Yo creo que todos los profetas de hoy y también los profetas de antiguo saben muy bien que al ellos denunciar y anunciar la esperanza, les va a llegar su hora. Como hace poquito hemos celebrado a Monseñor Romero, ya San Romero de América, él sabía lo que le esperaba, porque él cambió radicalmente, cambió su postura de un hombre, un obispo que no estaba con el pueblo, un obispo que halagaba a las autoridades, y cuando el dolor y el sufrimiento del pueblo lo hacen cambiar, sabía lo que le esperaba. Y sus discursos, sus homilías, ya apuntaban cuando decía no cese la violencia, que no haya más guerras, matanzas, sabía lo que le iba a esperar y no sabía en qué momento, pero sabía que al ser consecuente con la verdad del Evangelio, necesariamente este es el final. Porque los poderosos de este mundo, los que están en contra de la luz, los que aman las tinieblas, se niegan a cualquier luz, a cualquier rayito que les pueda llegar de donde sea. Y Jesús también lo sabía. Él sabía, conocía las Escrituras, sabía la situación de los antiguos profetas, sabía que la voluntad del Padre, el proyecto del Padre, era un escándalo y era algo que daba fuerte a estas autoridades y que ellos no le iban a perdonar el que les viniera a gritar en su cara que estaban en contra de Dios, porque ellos se creían los privilegiados, ellos se creían los que realizaban la voluntad de Dios. Y cuando viene la verdad, en lugar de acoger la verdad, matan la verdad. Sin duda. Pero la certeza de que Dios ha vencido a la muerte debe ser la certeza de la esperanza para nosotros. Porque es verdad, humanamente, hoy, si alguien es justo, si alguien es honrado, si alguien habla con la verdad, si alguien es correcto, dígame usted si la va a pasar bien. No necesariamente. Porque en un mundo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, donde la corrupción se ha normalizado, se ha naturalizado, donde este tango tan conocido de Cambalache dice, ¿no? El que no roba es un gil. Al final, esa forma de naturalizar el pecado nos está llevando a la perdición, pero a pesar de eso vale la pena apostar por la vida. Vale la pena decir la verdad. Vale la pena sembrar esperanza para la condición del humano. Esa es la misión del cristiano. Y la Semana Santa, que termina en la Pascua de la Resurrección, debe llevarnos a eso. No podemos ser lo mismo. No puede ser una Semana Santa más entre otras. Que sea para nosotros un signo de esperanza, pero real, auténtico, concreto en la vida cotidiana. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.